Bien, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. El Ministerio Isaías 8:20 está aquí una vez más para presentar la palabra de Dios tal cual está escrita. Queremos seguir extendiendo nuestro saludo a toda aquella persona que no solamente están mirando nuestro contenido, sino que también lo están compartiendo y están siendo portadores de la verdad presente. Queremos agradecer a Miguelina Montero, Santa Encarnación, Altagracia Montero y nuestro hermano Rodolfo también, que siempre apoya este ministerio, que Dios lo pueda bendecir en el nombre de Jesús. En este día nuestro apreciado y querido hermano Álvaro Ortiz tiene el uso de la palabra y va a presentar un tema que para nosotros es de suma importancia conocer y poner por obra. Y el tema se titula Adoración o Abominación. Yo te invito a que ahí en tu casa tomes lápiz y papel y la palabra de Dios, porque la vamos a estudiar y vamos a saber cuál es la correcta adoración que a Dios le agrada en este día. Oramos. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Dios, en este día pedimos que tu Espíritu Santo eche fuera todo espíritu contrario. Que tu Santo Espíritu, mi Dios, tome posesión de nuestro hermano Álvaro de tal manera que las palabras que él hable, Dios, sean inspiradas por él. También te pido por el público que va a recibir esta palabra, mi Dios, que sean transformados, Dios, por tu palabra, y toda gloria y toda honra te la daremos a ti, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Nuestro hermano Álvaro. Muy bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que la paz y el amor de Dios continúen en sus corazones. Como bien venimos diciendo, ¿verdad? Vamos a presentar el tema adoración o abominación. Entendemos que es importante presentar este tema porque se ve que muchos de nosotros en el mundo cristiano desconocemos qué es la adoración. Algunos piensan que la adoración es pues agarrar una pista de música o entrar en un estudio de grabación, escribir una canción, un tema y luego cantarle a Dios, y entienden que con esto están adorando a Dios. Probablemente estén adorando a Dios, pero la correcta interpretación de la palabra adoración es la siguiente. Adoración es sometimiento total a algo o a alguien. Y en este caso, sometimiento total a la voluntad de Dios. Esto es adoración, sometimiento total a la voluntad de Dios. No puedes presentarle una adoración a Dios de acuerdo con tu mentalidad humana. No puedes presentarle una adoración a Jehová de acuerdo con los puntos de vista humanos. No. Para presentarle una adoración a Dios, debes someterte por completo a la voluntad de Dios. La pregunta sería, ¿de dónde sacamos esta idea de que tiene que ser como Dios lo diga? Si tú vas conmigo al libro de San Juan, el mismo Señor Jesucristo dio las pautas o trazó las pautas para que nosotros podamos entender de qué se trata esto de la adoración. Ve conmigo a San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando, que la hora viene y que ya llegó, que Dios busca verdaderos adoradores. En primer lugar, si Cristo busca verdaderos adoradores, esto quiere decir que por ahí hay falsos adoradores. Y noten algo, dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si lees el 24 conmigo, dice la Biblia, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando la Biblia dice que es necesario, está diciendo que no es si a ti te gusta, no es como tú lo creas, sino que es obligatorio que se adore a Dios
en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué quiere decir adorar a Dios en espíritu? Adorar a Dios en espíritu es reflejar los frutos del espíritu en la vida del adorador. Los frutos del espíritu están en la palabra de Dios, son amor, templanza, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, etc. El adorador debe manifestar los frutos del espíritu en su vida diaria. Y cuando su adoración vaya a ser presentada a Dios, no va a ser un adorador gruñón, grosero, ni nada por el estilo, sino que va a ser una persona que va a reflejar absolutamente todos los frutos del espíritu. Y no solamente eso, la Biblia dice que además de adorarlo en espíritu, también tiene que ser en verdad. La Biblia dice en San Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que el adorador no solamente va a manifestar los frutos del espíritu, sino que su adoración va a estar basada en un así dice Jehová. No va a ser una adoración basada en alguien me dijo que se puede hacer esto o aquello y presentárselo a Dios. No. Si la adoración es para Dios, Efesios 5:10 dice que hay que comprobar lo que es agradable a Dios. Porque si la adoración es para Él, entonces a quien tú tienes que preguntarle si eso o aquello Él le va a agradar es a Dios. Y para tú saber lo que a Dios le agrada, tienes que ir a la palabra de Dios. Hay quienes muestran adoración de acuerdo con pantomimas, danza, música secular, le ponen algo de letra cristiana y entienden que esa adoración Dios tiene que aceptarla. Pero la Biblia dice, no es así. Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. No es de boca, no es porque a mí me parece que está bien, no. En espíritu y en verdad. Son dos características, no una. Probablemente usted vea una persona que refleje mansedumbre, probablemente usted vea una persona que refleje amor hacia el prójimo a la vista de los hombres, pero a la hora de adorar utiliza cosas que la Biblia no enseña. Así que no solamente es una característica, son dos. Deben reflejar los frutos del Espíritu, que ya usted conoce, y también su adoración debe estar basada en una así dice Jehová. Y tiene que tener mucho cuidado porque, repito, hay personas que se ven agradables, mansa, ¿verdad? Y pueden presentar una adoración pagana y usted creer que porque la persona es buena persona, valga la repetición, a lo mejor está en lo correcto. Mire lo que dijo el mismo Señor Jesucristo sobre los tales. Si usted va conmigo a San Lucas, capítulo 16, versículo 15, usted va a ver lo siguiente. Dice la Biblia. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea, son ustedes los que se justifican ustedes mismos delante del que lo ve. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hay personas que pueden ser agradables, hay personas que pueden ser, repito la frase, buenas personas, pero a la hora de adorar a Dios no lo hacen basado en este libro, sino que lo hacen basado en teorías humanas. Y dice la Biblia, dice Cristo, que para ustedes lo ven sublime, pero yo conozco los corazones, dice la Biblia, que esas adoraciones, al presentarla delante del Padre, sencillamente son abominación. Hay un principio bíblico que cumplir a la hora de adorar a Dios. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable a Dios. Un verdadero adorador va a reflejar los frutos del Espíritu a la hora de adorar, número uno, y número dos, lo va a hacer en verdad, basado en la palabra de Dios. Mira lo que aconseja el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Romanos capítulo 12 dice lo siguiente. Romanos 12, 1 y 2 dice lo siguiente. Mira cómo dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A la hora del adorador, adorar a Dios, debe hacerlo en sacrificio vivo.
debe obviamente proporcionar las pautas trazadas por la palabra de Dios en espíritu y en verdad, y debe ser vivo, no debe ser con dejadez, no debe de ser con indiferencia. Una persona enferma no podrá nunca adorar a Dios como se debe. La persona debe estar saludable. Por eso que la Biblia ha proporcionado una dieta saludable para el ser humano, para que a la hora de adorar a Dios lo haga en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Saben qué? A la hora de adorar a Dios no podemos saltar y brincar y hacer un grupo de diablura como hoy en día se ven en la iglesia cristiana, porque en la adoración a Dios debe utilizar la razón, no debe estar manifestado el desorden, porque la Biblia dice que todo lo que a Dios le agrada tiene un principio, y es: hágase todo, dice la Biblia, decentemente y con orden. Mira que dice el apóstol Pablo en el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A medida que nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta qué es lo que a Dios le agrada y de qué manera podemos hacerla agradable a Dios y perfecta. Nunca va a ser o nunca debe ser nuestra adoración basada en una teoría humana. A alguien que se invente pintarse la cara y hacer pantomima y hacen un show y la gente dice amén. Eso no está en la Biblia, parte. Alguien dice no, porque David danzó y nosotros podemos danzar. La Biblia no dice David danzaba, la Biblia dice David danzó. Y a la hora de danzar no estaba adorando a Dios. Venía de una guerra, de ganar una guerra, y venía contento y danzó. ¿Acaso usted en algún momento que haya visto un familiar que hace mucho tiempo que no lo vea, o algún amigo, no se emociona de tal manera que da un brinco? Usted y yo no somos rey. Se ve raro, que quizá no se ve raro, pero siendo un rey con la sotana, danzar y dar un brinco, se vio raro. Entendió la mujer que se vio raro. Así que a la hora de adorar a Dios, hermanos, hay que hacerlo en espíritu y en verdad, porque esa es la calidad de adorador que Dios busca. Ahora, ¿qué es abominación? Abominación no es más que lo contrario a la adoración. Si usted va conmigo al libro de Deuteronomio, usted va a ver de pronto Deuteronomio capítulo 18, nos va a decir a nosotros algo sobre la abominación. Versículo 10, dice la Biblia: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ¿verdad? Ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. En el antiguo Israel, los israelitas, Dios les prohibió que hicieran ese tipo de abominaciones, pero muchos de ellos lo hicieron. Literalmente pasaban a su hijo por el fuego y consultaban a los adivinos. Hoy el mundo cristiano, ¿de qué manera puede pasar a sus hijos por el fuego, consultar a los muertos, hablar con adivinos, etcétera? Literalmente quizá usted no pasa a sus hijos por el fuego, pero a lo mejor usted le prende la computadora, le prende el televisor y allí hay muñequitos con hechicerías, adivinación, brujería, un sinnúmero de diabluras que hoy en día encontramos en la televisión y en internet. Hoy en día ya no son los padres que están criando a los hijos, sino la televisión e internet. Entonces, en el hogar cristiano no debe haber esta clase de abominación, ni dentro ni fuera del hogar. Donde quiera que sus hijos estén, deben ser educados por la palabra de Dios. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice la Biblia, sigue diciendo el 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de estas naciones delante de ti. Dios no quiere que los cristianos practiquen abominación. Hay quienes dicen: yo no escucho música secular, pero las telenovelas son seculares, no glorifican a Dios. Las películas son seculares, no glorifican a Dios. Si usted la ve, está participando. Si sus hijos la ven, están participando. Y delante de Dios son abominaciones.
a la hora de ir a adorar a Dios con ese espíritu que usted recibió en su casa, en la pantalla de su televisor, ¿usted cree que la adoración va a ser ferviente, como dice el apóstol Pablo en Romanos? ¿Va a ser sacrificio vivo? ¿Va a ser agradable y santo a Dios? Claro que no. Hoy en día por eso tú ves que en las iglesias hay que hacer todo un show para que los que están en los asientos se sientan cómodos y no se vayan. ¿Por qué? Porque están pasando a sus hijos por el fuego, porque están pendientes a toda clase de diablura. Y el apóstol Pablo dijo que no debemos conformarnos a este siglo, sino que estudiando la palabra de Dios nosotros vamos a ir comprobando y entendiendo qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que hay que hacer. ¿Qué más es abominación para un adorador? Dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 1. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Llegar a la iglesia y presentar una melodía con ritmo mundano y ponerle letra cristiana, quiero que sepa que eso es abominación a Dios. Venir de pasar una semana siendo un mundano y regresar aquí para predicar o para recibir la palabra de Dios, orarle a Dios con ese espíritu, es abominación a Dios. Hay quienes reciben el mensaje de salvación siendo merenguero, siendo bachatero, siendo reggaetonero. Reciben el mensaje y en vez de ser transformados por su gracia, deciden seguir cantando merengue, sencillamente ahora le cambian la letra. Hay que aplicarle Efesios 5:10, comprobar si esa melodía es agradable a Dios. La Biblia dice que para cantarle a Dios tiene que hacerse con cánticos espirituales, himnos espirituales, no con música del mundo. Hay quienes dicen, si tiene música voy a usarlo. Puedes usarlo, brother, pero esa adoración no es para Dios, porque para Dios eso es abominación, te guste o no. Para terminar, vamos a ir a una historia que se encuentra en el libro de Génesis. Ve conmigo al libro de Génesis. Allí vas a ver a dos hermanos, uno que era verdadero adorador y el otro un abominable. Vamos a ver con cuál nosotros nos vamos a sentir identificados. Dice Génesis 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Eran dos hermanos, hijos de la misma madre, hijos del mismo padre, y recibían la misma enseñanza de la palabra de Dios. Eran hijos de Adán y Eva. Y quien enseñaba a Adán y a Eva era obviamente Dios. Se supone que las enseñanzas de todo niño se las daban a Adán y Eva, y las enseñanzas que le daban a Adán y Eva se las daba el mismo Dios. Así que con esto en mente, el versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Oiga bien. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí tenemos que detenernos un par de segundos. Dice la Biblia que Dios vio con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahorita decíamos que Cristo dijo que Dios anda buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu, que reflejen los frutos del espíritu y en verdad, que esté basada en la palabra de Dios. Ahora dice que Abel, que la ofrenda, al momento de Abel mostrársela a Dios, Dios vio con agrado a Abel, aparentemente reflejaba los frutos del espíritu, y a su ofrenda aparentemente hizo lo que se le dijo que hiciera. Y por esto, la razón principal por la que se aceptó la ofrenda de Abel. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. No miró con agrado a dos cosas. Primero a Caín y segundo a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, si hicieres lo correcto, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti serán tus deseos y tú te enseñorearás de él.
Caín se molestó porque Dios no aceptó ni a él ni a su ofrenda. Sintió incómodo. Dios no quiere que Caín se pierda. Así que Dios le dice, ¿cuál es el problema? ¿Por qué te sientes incómodo? Tú no sabes que si tú hicieras lo que está bien, serás enaltecido. Ahora, si haces lo malo, lo mínimo que va a pasar es que el pecado esté a tu puerta tocándote. Ahora, tú tienes la habilidad, tienes el libre albedrío de dominar ese pecado. Yo te aconsejo que hagas el bien. Dios quería que Caín escuchara la amonestación. Pero mira que dice el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano Abel y lo mató. El apóstol San Juan dice que Caín mató a su hermano Abel porque su obra era justa, la de Abel, y la de Caín era perversa. En el tiempo del fin, la guerra va a ser entre hermanos. El mundo cristiano hoy en día es más popular que todos los tiempos. Hoy la iglesia católica apostólica romana y las iglesias protestantes casi son iguales. No hay nada que protestar. Ya incluso los católicos no nos llaman protestantes. ¿Saben cómo nos llaman? Hermanos separados. Y están trabajando para que volvamos a ellos. Obviamente todos no van a ir, va a haber un grupo de adoradores fieles que se van a mantener de parte del Señor y van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Obviamente los hermanos que no estén de acuerdo con la adoración santa, justa y buena que enseña la palabra de Dios, se van a levantar en contra de sus hermanos, así como lo hizo Caín. Mira que sigue diciendo la Biblia. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió la boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Esto era la consecuencia del pecado de Caín. Miren que dice Caín en el versículo 3. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Ya no era tan macho, porque al principio dijo, qué sé yo de Abel, soy yo a guarda de mi hermano. Ahora que le metieron el castigo, dice que es demasiado grande para ser soportado. Así que apela. Y dice el 14, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Sabe qué le está diciendo Caín a Dios? Tú y yo somos enemigos desde hoy. Tú me echas de la tierra y yo me voy a esconder de tu presencia. Eso le está diciendo que no lo va a buscar jamás. Los que están delante de la presencia de Dios ahora mismo en el cielo son los que hacen su voluntad. Los que lo adoran están delante de la presencia. Satanás y sus ángeles se fueron delante de la presencia de Dios porque no querían nada que ver con Dios y se declararon enemigos de Dios. En este momento Caín se está declarando enemigo directo de Dios. Y aún siendo enemigo directo de Dios, sigue apelando. Y seré errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matara a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Hay una pregunta que nosotros debemos hacer. Caín se declara enemigo directo de Dios en el mismo momento de su rebelión. Y dice que si él se va de la tierra, siendo enemigo de Dios, alguien lo va a encontrar y lo va a matar. Quizá usted piense que se está refiriendo a los seres humanos, y probablemente sí, pero la Biblia enseña que los santos no matan a los impíos. Usted ha visto un santo matando impío, al contrario. En la Edad Media quienes mataban a los santos eran los impíos, y siempre ha sido así. Nunca usted ha visto un santo matando a un impío. Así que cuando Caín dice, cualquiera que me hallare me matará, se está refiriendo a los ángeles poderosos en batalla. En otras palabras, las fuerzas especiales le llaman la mensajería del Señor.
Un solo ángel, dice la Biblia, mató a 185,000 asirios en una noche. ¿Y quiénes eran los asirios? Enemigos directos de Dios y tenían que ser eliminados porque querían tocar al pueblo de Dios. Caín sabe que si él se mantiene de parte de Lucifer, es enemigo de Dios. Si los ángeles poderosos en batalla lo ven por ahí, los matan. Dios le pronunció que cualquiera que lo hallara iba a ser 7 veces peor, refiriéndose a los humanos, no a los santos, sino a los impíos igual que él. Porque no hay una cosa más juzgona, si cabe el término, de una persona que ande mal, juzgar a otro que ande mal. Usted nunca va a ver una gente que ande delante de la presencia de Dios juzgando a otro. Así que Dios dijo, si alguien te encuentra, va a ser 7 veces peor que tú. Y le puso una señal. Esa señal no es un tatuaje, no es una marca. Esa señal es espiritual, que Dios la puso, para que cuando los santos ángeles de Dios lo vean, no lo eliminaran. Saben que Caín fue el único privilegiado en el planeta Tierra que, sin ser de la legión de Cristo, sin ser de los hijos de Dios, fue sellado para vivir. Si dice la Biblia, en Apocalipsis, en el tiempo del fin Dios va a poner una señal en la frente de sus hijos, para que cuando vengan las tempestades, para cuando vengan los problemas, para cuando se desaten los demonios y cuando los ángeles de Dios vengan a destruir lo poco que queda en este planeta, los hijos de Dios van a tener una señal. No será una señal visible para los mortales, será una señal invisible para los ángeles de Dios que van a proteger a aquellas personas. La diferencia está en que en el tiempo del fin esa señal va a ser puesta sobre los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. No como ahora Caín, que se la pusieron él estando en rebelión. Hermano, Dios es tan bueno que le dio la oportunidad a Caín de vivir sabiendo de que nunca se iba a arrepentir. En el tiempo del fin va a haber un grupo igual que Caín, que van a perseguir a los santos del Altísimo, a los que van a estar adorando a Dios en espíritu y en verdad, y lo van a querer matar, lo van a apresar. Pero la Biblia dice en Apocalipsis 7 que se le va a poner una señal para defenderlos. Obviamente muchos van a caer y van a morir. Muchos con la característica de Caín, quizá no van a tener un sello como Caín, pero van a proporcionar una marca que va a obligar a la persona que el que no se la ponga no podrá comprar ni vender. Y todo el mundo, dice Apocalipsis 13, se pone la marca. Y Apocalipsis 14 dice que solo un grupo, ni no, poco, se va a poner el sello de Dios en su frente. Ese grupo se llama los 144,000. La última iglesia pura de Dios. Los que adoran en espíritu y en verdad. Y por más que el diablo brinque y salte e intente hacerle daño a esa gente, dice la Biblia que no van a poder hacerle nada, porque van a estar sellados y protegidos con el sello de Dios. El llamado es simple, hermanos. Adoraremos a Dios en espíritu y en verdad. O seguiremos viviendo de cualquier manera, siendo cristianos y presentándole a Dios un estilo de adoración que aunque nosotros creamos que es adoración, para Dios es abominación. Solo serán sellados los que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Nadie que crea que está adorando a Dios bien será sellado. ¿De qué manera te vas a dar cuenta si está adorando a Dios bien? Yendo a la palabra de Dios, comprobando lo que es agradable a Dios, te vas a dar cuenta si tú eres un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad, o si tú eres un abominable. Yo espero que tú seas un verdadero adorador. Si tú eres cristiano y hasta ahora has estado adorando a Dios de la manera en que no se debe, ve a la Biblia y dile a Dios que te revele la mejor manera de adorar a Dios. Ve a la Biblia y comprueba lo que es agradable a Dios. Se trata de tu vida, se trata de tu salvación. No importa lo que te digan, esto se puede hacer, aquello se puede hacer. No, ve a la Biblia y comprueba si estas cosas son así. Adoración o abominación. Dios exige verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a adorarte en espíritu y en verdad donde quiera que nos encontremos.
que podamos reflejar los frutos del Espíritu y que nuestra adoración esté basada en la palabra de Dios. Bendice a cada hermano, hermana, amigo y amiga que se ha detenido a ver este video. Esta presentación haya sido de ayuda espiritual para su vida y para su alma. Gracias por escuchar esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.